Rusia pide prudencia con la retórica nuclear después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el despliegue de 2 submarinos nucleares, ante lo que considera las provocadoras declaraciones en redes sociales del expresidente ruso Dmitry Medvedev, quien advirtió de una posible guerra entre ambos países. Estamos ante una nueva escalada de tensiones, anuncios incendiarios de Medvedev, quien además de expresidente es también el segundo del Consejo de Seguridad de Rusia. Y cabe destacar que amenaza por primera vez a Estados Unidos desde que Trump regresara a la Casa Blanca en enero. ¿Ha llegado a su fin esa aparente buena relación entre Trump y Putin? En solo 3 días vence el plazo impuesto por Trump para detener la guerra en Ucrania, pero el conflicto aún parece estar lejos de terminar. Y es eso lo que queremos analizar hoy en DB Actualidad en Análisis con el periodista Ricardo Marquina, experto en Europa del Este y el mundo postsoviético. Muchas gracias por acompañarnos hoy desde Istambul. Ricardo, el Kremlin intenta rebajar la tensión nuclear con Estados Unidos. Me pregunto, ¿es también el mensaje que entrega el Kremlin al interior del país, al interior de Rusia? Muy buenos días. Pues es una muy buena pregunta porque al público ruso lo que se le lleva dando 3 años, y no solo Medvedev, sino los medios de comunicación controlados por el Estado, o sea, medios que solo transmiten, que son una correa que transmite el mensaje del Kremlin, es todo lo contrario. Llevamos 3 años diciendo que Occidente es un nido de homosexuales nazis que merece ser destruido bajo el fuego nuclear, y esto no es que me lo inventé yo, es el día a día de la televisión del Estado ruso, que ha estado fantaseando cuánto tardarían los misiles rusos en llegar a Londres, cuánto tardarían los misiles rusos en llegar a Washington, cuánta gente moriría en París si cayese una bomba nuclear. Este tipo de cosas lo escuchaban los rusos, lo escuchan los rusos día a día, lo leen en sus periódicos, lo leen en la televisión, lo ven en la televisión, lo escuchan en la radio, con lo cual cambiar esa retórica de la noche, del día a la noche, de la noche al día, pues se antoja bastante complejo. En la gente que está a favor de la guerra en Rusia, aquellos que podemos llamar los blogueros Z, los patriotas Z, están realmente empapados de esa retórica de que realmente Occidente es Satanás. El propio Medvedev dijo que esta era una guerra contra Satanás, ni más ni menos. Medvedev también dijo que Rusia debía anexionarse no solo Ucrania, sino Rumanía, Polonia, Hungría. Medvedev también dijo que Londres debía arder bajo el fuego de las armas rusas. Son 3 años de auténtica locura genocida en los medios de comunicación rusos y en personajes como Medvedev, que si bien no es un alto no es la voz del Kremlin, sí es un alto funcionario del sistema de seguridad. O sea, no es un bedel de la Escuela de Artes y Oficios de Kazán, es un señor con una posición altísima, expresidente del país. Y evidentemente en el Kremlin sabían las declaraciones incendiarias que hacía este señor prácticamente 2 o 3 veces al mes. Con lo cual, intentar ahora rebajar el tono resulta por una parte cínico, porque le están exigiendo a Occidente que deje de hacer algo que no hace, porque no hemos escuchado estos mensajes. Siempre intentemos imaginar, por ejemplo, si una gran agencia con lazos con un Estado europeo, como podría ser Radio Free Europe, Voice of America, Deutsche Welle, hiciese declaraciones del tipo que Moscú merece arder bajo el fuego nuclear. Este tipo de declaraciones las ha hecho la directora de RT, el medio de comunicación ruso. Se vive en Rusia en un estado constante de belicismo y de llamada a la acción de la guerra contra Occidente, que va a ser muy difícil de rebajar. Ahora Peskov dice que hay que rebajar el tono. Fantástico, hay que rebajar el tono, y es algo que sin duda cualquier persona con terror de frente pensaría que es lo que hay que hacer. Ahora bien, ¿alguien va a pedir a los medios de comunicación rusos que rebajen el tono? No lo están haciendo. Parece muy difícil frenar el monstruo belicista que ha creado la propia Rusia para justificar su invasión en Ucrania. Y de hecho, este mismo lunes, el portavoz de la presidencia rusa aseguró que Rusia ya no se considera limitada por nada, aseguró Dmitry Peskov.
Esto luego de que Rusia anunciara ayer que levanta la moratoria al despliegue de misiles de corto y medio alcance que se impuso en 2019 tras abandonar el Tratado Internacional INF de eliminación de esa clase de armamento firmado en 1987 por la Unión Soviética y Estados Unidos. En concreto, Ricardo, ¿qué significa esta medida adoptada por el Kremlin y qué consecuencias podría tener? Bueno, creo que es justo en este punto remarcar que Estados Unidos, durante el primer mandato de Trump, se sale de este acuerdo. Trump dice que ya no tenía sentido porque Rusia lo estaba incumpliendo colocando este tipo de armamento cerca de Europa. Una acusación muy fuerte, imposible de demostrar, que ahora obliga, digamos, era evidente que tras la salida de Estados Unidos, Rusia iba a reaccionar también saliendo. El punto es, lo interesante aquí es que lo hace ahora. Ahora, cuando estamos en lo que parece ser la antesala de una gran negociación entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia, con lo cual cada uno quiere sacar sus bazas negociadoras. Y podría esta ser una baza negociadora más. Pero lo que parece ser que esto va mucho más lejos y que va a estar realmente separado de la negociación con respecto a la paz o a la guerra en Ucrania. Da la sensación que estas dos potencias, Rusia y Estados Unidos, en sus respectivas parcelas, en sus respectivas áreas de influencia, esto es Rusia en Europa y Estados Unidos en Asia-Pacífico, el tratado de limitación de medio y corto alcance les suponía un problema estratégico. Ambas potencias se sienten cómodas saliendo de este acuerdo. La mala noticia es para los países que no son ni Rusia ni Estados Unidos, especialmente Europa, que es la que quedaría en el rango de los misiles de medio y corto alcance de Rusia. Es una mala noticia para Rusia, perdón, es una mala noticia para Europa, pero evidentemente es también una mala noticia para todos aquellos que pensaban que el desarme era el camino. Ahora mismo tenemos dos superpotencias hablando de abandonando tratados de reducción de armamento y tenemos a una superpotencia como es Rusia en armamento que está en términos totales en torno al 10% de su PIB en gasto constante de armas y parece que va a ir a más, con lo cual no son buenos tiempos para el pacifismo universal. Ricardo, tú lo mencionas, Estados Unidos y Rusia son las mayores potencias nucleares del mundo. No nos lo queremos ni imaginar, pero ¿cuál sería el alcance de un posible conflicto nuclear entre ambos países? Cuando Rusia empieza a hacer amenazas en 2022, cuando ve que la guerra que había planeado en Ucrania no iban a ser 2 semanas, sino que iba a ser mucho más y que las pérdidas iban a ser altísimas. Luego, cuando Rusia pierde en 2023 el control de buena parte de lo que había ganado tras una ofensiva exitosa ucraniana, en esos dos momentos vimos mucha retórica nuclear rusa, que básicamente lo que decían era, lo que dejaban traslucir es que se pensaba en el uso de armas nucleares tácticas. ¿Qué demonios significa armas nucleares tácticas? Son bombas nucleares, pero de un tamaño menor, destinadas a infligir un daño muy grande en una zona pequeña, por ejemplo, en concentraciones de tropas o en líneas del frente. Evidentemente, empezar con eso puede terminar allí, lo que en táctica militar sería escalar para desescalar, escalar de una manera realmente brutal para dar un susto y que la cosa termine, podría ser como lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki, pero por desgracia ese argumento se viene abajo pensando que el otro enemigo también tiene resortes nucleares. Un ataque contra Ucrania podría causar daños en Polonia, lo que podría desencadenar la intervención de la OTAN. La escalada podría ser mucho más rápida. Jugar con armas nucleares está fuera del control de cualquiera de los dos principales actores de este juego. Para los que tengan una edad similar a la mía, hay una película de los años 80 llamada War Games, Juegos de Guerra, que explica muy bien la escalada y el descontrol que tendría el juego con este tipo de armamento, el armamento nuclear. Si empezase, sería realmente muy, muy difícil frenarlo, y si empieza y no se frena, estamos hablando del fin de la civilización tal y como la conocemos.
Y Ricardo, me gustaría que nos centremos en el rol de Estados Unidos, porque el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, tiene previsto visitar Rusia esta semana. Según anunció Trump, lo haría mañana miércoles y jueves. ¿Qué se puede esperar de esta visita, que ya es la quinta de Witkoff a Rusia en lo que va del año? Bueno, pues no va a ser una visita como las anteriores, porque su visita coincide con el fin del ultimátum impuesto por Donald Trump a Moscú para que frenase su avance, su guerra en Ucrania. Eso parece que no va a pasar. Rusia parece más que dispuesta a encajar otro golpe de sanciones económicas, porque ahora mismo se está mezclando el fin del ultimátum con esta presencia de los submarinos nucleares estadounidenses. Son dos cosas separadas. Lo que el ultimátum es un ultimátum económico, es un ultimátum que propone duras sanciones contra el comercio a terceros de Rusia. Esto es muy especialmente centrado en los negocios que mantiene Rusia con China y con la India, que le permiten tener grandes ingresos en divisas y así mantener su maquinaria de guerra. Rusia está dispuesta a encajar ese golpe. Rusia da por perdida su conexión económica con el mundo occidental y su foco está puesto en avanzar en el campo de batalla y quedarse militarmente con esas 4 regiones que reclama como propias. Con lo cual, eso va a estar sobre la mesa. No son temas menores. Va a estar el ultimátum, va a estar la presencia de esos submarinos militares, submarinos nucleares estadounidenses en algún punto cercano a aguas rusas. Va a estar la situación en el frente, va a estar la posibilidad de que Estados Unidos reconozca a Crimea como parte intrínseca, como parte de Rusia, para facilitar la negociación. Entonces, podría ser una conversación sustancial. Lo que cualquiera que piense que el ultimátum de Donald Trump va a facilitar que de repente, milagrosamente, el día 8 Rusia anuncie el alto el fuego, yo creo que, ojalá me equivoque, creo que es ahora mismo política ficción. Mm. Y sí, me gustaría que hablemos un poco más en profundidad de Donald Trump, porque al regresar a la Casa Blanca se mostró bastante conciliador con su homólogo ruso Putin. Pero claro, en las últimas semanas ha expresado su frustración, ha amenazado con imponer nuevas sanciones contra Rusia si no detiene su ofensiva en Ucrania. Y me pregunto, ¿tiene Trump alguna incidencia real sobre Putin? O sea, en campaña Trump hablaba de terminar la guerra en 24 horas. Durante estos meses ha dado varios ultimátums, tú lo acabas de mencionar, este último 50 días, luego lo rebajó a 10-12 días que se estarían acabando este viernes. Entonces me pregunto, ¿cuál es la incidencia real? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, Rusia ha sabido utilizar muy bien la retórica de Trump de cara a la galería interna, de cara al público interno ruso, para mostrar que, bueno, que había otros discursos, había otra gente que entendía la posición rusa, que el conservadurismo estadounidense de mano de Trump, ya no el republicanismo clásico de Reagan, que era abiertamente antisoviético y antirruso, sino que el movimiento MAGA conservador estaba muy ligado al moralismo conservador ruso que propone Putin, y que había cierta conexión, se celebró. Hubo un momento en las calles de Moscú, cuando yo estuve por aquí, yo estuve por Rusia la última vez en marzo de este año, del año pasado, perdón, que había alegría de que Donald Trump fuese a llegar a la Casa Blanca porque eso podía acercar a los dos países. Todo eso ha desaparecido. Entienden ya los rusos, entiende el propio Kremlin que Estados Unidos tiene una confrontación sistémica con Rusia, que aunque haya una voluntad por parte de Trump de quitarse el muerto que supone la guerra, no va a haber soluciones fáciles. Pero también Trump ha llegado ya a la conclusión, creo, viendo las declaraciones que tiene Donald Trump, que han estado utilizando su buena voluntad de intentar llegar a un acuerdo, como en la situación de la zanahoria y el burro. Han estado engañando a Donald Trump para alargar el tiempo.
Está claro que Rusia lo que quería todo este tiempo, desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, era estirar esta situación lo máximo posible para poder seguir avanzando militarmente, sabedora Rusia de que estaba ganando en el campo de batalla, que cada día, cada semana, cada mes contaba. Y cuanto más se pudiese alargar antes de que Donald Trump pegase un golpe sobre la mesa, pues lo iban a aprovechar sin duda ninguna. Ahora Trump parece haber dado ese golpe sobre la mesa con el anuncio y con esos dos submarinos nucleares en aguas cercanas a Rusia, aunque es algo que es bastante etéreo, no sabemos realmente qué significa, pero sí que parece haber dado un golpe sobre la mesa y ahora está por ver si Trump es capaz de cumplir esas amenazas de sanciones y cuán duras serán esas sanciones económicas. Si las sanciones económicas anunciadas por Trump resultan ser un chasco, un bluff, un farol, Rusia se sentirá con las manos totalmente libres para continuar con esta guerra y no solo en Ucrania, sino para seguir avanzando más allá de Ucrania y seguramente hasta Moldavia. Y esos submarinos que acabas de mencionar, que decidió enviar la administración Trump el viernes pasado cerca de Rusia, ¿hasta qué punto presentan realmente una amenaza para Rusia o es más bien un acto simbólico? ¿Qué más nos puedes contar al respecto? Bueno, los analistas militares rusos están todos de acuerdo en dos cosas. Uno, que es un acto teatral porque los submarinos nucleares nunca se sabe dónde están. Esos submarinos nucleares perfectamente podían estar ya desde hace meses o años o estar ahora mismo muy lejos de Rusia. No importaría porque no se sabe. Y de hecho, la estrategia de los submarinos es precisamente que no se sepa. Anunciar que esos submarinos se van a acercar o están cerca ya es un acto teatral. Por otro, estos mismos analistas militares rusos coinciden en que es la primera vez que vemos a Trump escalar de manera dialéctica, escalar de esta manera con respecto a Vladimir Putin, rompiendo la dinámica de entendimiento, de comprensión, de intentar apaciguar las aguas con el Kremlin. Con lo cual, son dos realidades que no se anulan y que pueden convivir perfectamente y que podrían ser parte de la estrategia de Donald Trump para negociar. Evidentemente, las amenazas solo son nucleares. ¿De qué tipo de amenazas representa tener este tipo de submarinos? Pues en un escenario de confrontación nuclear abierta, estos submarinos lo único que supondría es una acción de decenas de minutos del impacto de sus misiles nucleares en suelo ruso antes que si estuviesen más lejos. No significa absolutamente nada más ni nada menos, las cosas como son. Pero como no estamos en un escenario de guerra fría, de confrontamiento directo, pues es ahora mismo, y así lo entienden en Rusia, un acto sobre todo teatral. Y Ricardo, ya para ir terminando, Trump también amenazó ayer con aumentar sustancialmente los aranceles sobre los productos indios como sanción por la compra de petróleo ruso, que es una fuente clave de ingreso para Moscú. Por su parte, el gobierno de la India acusó a Estados Unidos y a la Unión Europea de hipocresía por mantener un significativo comercio con Rusia, mientras castigan a Nueva Delhi por sus importaciones de petróleo ruso, cuya compra fue incluso alentada por Washington en el pasado, según afirma la India. ¿Qué más nos puedes contar al respecto? Bueno, Estados Unidos tiene esta retórica ahora de implementar nuevas sanciones contra la India. Realmente llegan muy tarde. La India lleva haciendo caja con el petróleo ruso que trabaja, que refina en la India y que luego exporta en diferentes tipos de productos a la Unión Europea, pues desde el comienzo de las sanciones. Es un circo de la hipocresía por parte también, sobre todo, de la Unión Europea, que ha estado comprando productos de hidrocarburos rusos a través de Uzbekistán, a través de la India, a través de China, de manera desacomplejada, a la vez que ponía el grito en el cielo por la guerra en Ucrania. India ha hecho un negocio estos 3 años, ha hecho mucho dinero. India es un aliado importante de Moscú, desde luego no es el principal sigue siendo, y parece que así va a ser durante muchos años, China, pero bueno, si las sanciones consiguieran descalabrar la cadena de negocio
de la India con respecto a Rusia podría ser un duro golpe a la economía rusa que, por más que digan los rusos, sí está sufriendo mucho el acto de las sanciones. Pero esto también tiene una contrapartida. Si las sanciones golpean duramente a la India y la India deja de vender o vende mucho más caros estos productos procesados de hidrocarburos rusos a la Unión Europea, la UE va a ver un incremento de los precios de derivados del petróleo muy fuerte, con lo cual es un juego que otra vez va a terminar pagando la Unión Europea. Estados Unidos quiere golpear a Rusia, pero muy especialmente a China con sus sanciones, pero de momento a China parece no haberla tocado. Más que la India, yo creo que aquí lo importante será saber, pasado el día 8, pasada esta semana, si esas nuevas sanciones anunciadas por Trump van a afectar realmente al negocio de Pekín con Moscú. Ricardo Marquina, desde Estambul, muchísimas gracias por tu excelente análisis, como siempre. Hasta una próxima ocasión, nos vemos. Muchas gracias a ustedes.